El día de Año Nuevo chino, mis padres me llevaron en el último autobús de vuelta a casa. Lloré desconsoladamente e insistí en irme, así que no tuvieron más remedio que bajarme. Esa noche, el autobús sufrió un accidente. Mis padres se quedaron en shock. 01. Tenía 3 años cuando me abandonaron, y solo tengo vagos recuerdos. Recuerdo que era invierno, y mi madre, que siempre me miraba con seriedad, de repente sonrió y me abrazó, preguntándome si quería ir al parque de atracciones. Estaba tan feliz que la seguí. Incluso me compró un palito de espino confitado, un dulce poco común, y me dijo que esperara en la entrada del parque mientras compraba las entradas. Esperé y esperé, hasta que terminé el palito de espino confitado y oscureció, pero mi madre aún no había regresado. Era pleno invierno, y tenía las extremidades entumecidas por el frío. Tenía miedo y lloré por mi madre. Mucha gente a mi alrededor me señalaba y hablaba, pero nadie me dirigía la palabra. Grité, «Mamá, ¿dónde estás? No volveré a comer caramelos de goma, no volveré a ir al parque de atracciones, por favor, no me abandones». Pero nadie respondió. Es realmente extraño. Solo tenía 3 años en ese momento, pero ya tenía la vaga sensación de que mi madre no estaba perdida, simplemente ya no me quería. Porque mi madre me odiaba de verdad, incluso me odiaba. Como ya tenía una hermana mayor y era niña, mi nacimiento destruyó el sueño de mi madre de tener un hijo. Desde el momento en que nací, mi madre me trató como a una enemiga, golpeándome y regañándome a cada paso, a menudo negándome la comida. Estaba indefensa, parada en la calle, sin saber qué hacer. Casi nunca había salido de casa y ni siquiera sabía el camino a casa. Justo cuando lloraba desconsoladamente, una mujer con un abrigo de algodón se acercó corriendo, se agachó, me abrazó y me envolvió con su abrigo. El abrigo aún conservaba su calor corporal, y era realmente cálido. Con lágrimas y mocos por toda la cara, me acosté en sus brazos y le susurré, «Tía, mi madre ya no me quiere». En ese momento, mi madre adoptiva pensó que solo era una niña, que solo decía tonterías. Llena de justa indignación, me llevó a la comisaría, localizó a mi madre por mi nombre y luego me llevó a mi puerta. ¿Cómo puede un padre quedarse quieto en casa cuando su hijo ha desaparecido? Mi madre adoptiva se puso furiosa al ver a mi madre abrir la puerta lentamente. Su primera reacción al verme fue fruncir el ceño furiosamente y regañarla. «Te estás metiendo en los asuntos de los demás. ¿A ti qué te importa?» Con eso, mi madre adoptiva supo que me había abandonado a propósito. Discutió con mi madre un rato, pero se negó a aceptarme. En su furia, simplemente dijo, «Si no quieres un hijo tan bueno, lo crío yo». Dicho esto, me llevó lejos. Sin embargo, ella solo tenía 20 y tantos años en ese momento y ya tenía un hijo biológico en casa. Estaba nerviosa al llevarme a casa, temiendo que mi padre adoptivo lo desaprobara. Mi padre adoptivo se sorprendió al principio, pero en cuanto me vio, se ablandó. Me empujó hacia la estufa y me ofreció agua caliente. ¿Cómo puede una niña tan pequeña tener estos sabañones en las manos? Es un pecado. Bajó la cabeza y pensó un buen rato, y finalmente suspiró, «No puedo devolverla ahora. Encontraré la manera de empadronarla». Como crían un hijo, mi madre biológica no me inscribió en el registro civil 3 años después de mi nacimiento. Así que mi padre adoptivo vació los ahorros familiares y le pidió dinero prestado a mi abuela. Tras pagar la multa, me inscribieron en el registro familiar. Mi nombre original era Lola, el de mi padre biológico era Juan y el de mi madre biológica era María. Luego me pusieron un nuevo nombre, Ana. Mis padres querían que fuera más común, como Anita. La integración en mi nueva familia fue fluida. Como nunca había tenido una hija, todos mis nietos eran varones. Mis abuelos me tenían un cariño sorprendente, sobre todo mi abuela. Decía que mi cara redonda me hacía parecer afortunada y me adoraba. Mi hermano Miguel también me quería. Siempre había querido una hermana, y aunque no era mucho mayor que yo, siempre me mimaba como a una adulta. En mi nuevo hogar, comí muslos de pollo por primera vez, me puse ropa nueva y fui al parque infantil. Pero el pueblo era tan pequeño, y aunque mis padres intentaron evitar que conociera a mis padres biológicos, me los encontré a los 4 años. Era Nochevieja del año siguiente, y mis padres nos prepararon las maletas para tomar un autobús de vuelta al campo a celebrar el Año Nuevo. En aquel entonces, los autobuses de larga distancia no llegaban al pueblo, paraban en un punto de encuentro en el pueblo, y teníamos que encontrar el camino de vuelta por nuestra cuenta. Casualmente, mi familia y mis padres biológicos habían comprado billetes para el mismo autobús.
María me reconoció al instante y se apartó con asco, como si hubiera algo sucio en mí. Mi madre también reconoció a María, su rostro se ensombreció, y me tomó en brazos y se sentó a un lado. Mi padre también estaba nervioso, temiendo que la familia de María me aceptara de vuelta. María no pudo evitar decir con sarcasmo, ¡qué idiota! Una niña pequeña es tan rara. Mira qué miedo tienes. No te preocupes, ya tengo un hijo. Si te gusta esta maldición, puedes quedártela. Se acarició suavemente el vientre ligeramente hinchado, con una sonrisa radiante. Yo era joven en aquel entonces y apenas la recordaba, ni entendía lo que decía. La expresión de mi madre se ensombreció de repente. Me abrazó y estuvo a punto de replicar, pero mi hermano fue más rápido. Se abalanzó sobre María como un ternero, furioso. Mi hermana no es una maldición, maldita mujer. Mi padre lo detuvo rápidamente, miró a María y dijo, ya tenemos un hijo. No lo necesitamos. Nuestra Anita está bien. Más te vale tener cuidado de no dar a luz una maldición. Las palabras de mi padre me dolieron. Al ver cómo regañaban a su amado hijo, Juan se levantó e intentó hacerle un gesto a mi padre. Pero entonces, de repente, sentí una inexplicable incomodidad y rompí a llorar. Sollocé y tartamudeé, mamá, me siento mal. Quiero bajarme del autobús. Mi mamá, aterrorizada, me palpó por todas partes. Anita, ¿dónde te sientes mal? ¿Te duele el estómago? Entre lágrimas, dije, no sé. Me siento muy mal. Mamá, ¿podemos no subir al autobús? No quiero. Este era el único autobús que quedaba para las vacaciones del Año Nuevo lunar, de lo contrario, mi mamá no habría estado tan decidida a subirse a uno con María. Pero mis padres no dudaron y me bajaron del autobús. Desde atrás, María se rió a carcajadas, este es el último autobús. Les dije que era una estrella de la mala suerte, un espíritu de la mala suerte con tantos problemas. Cuidado, los matará a todos. Mi mamá no quería hacerle caso. Se puso pálida mientras corría a llevarme al hospital. Sin embargo, en cuanto bajé del autobús, me sentí mejor. Mis padres seguían preocupados, así que me llevaron a una revisión. El médico dijo que estaba bien de salud y que no tenía ningún problema. Finalmente se sintieron aliviados. Tras salir del hospital, ya no había autobuses, así que mis padres tuvieron que llevarnos a mi hermano y a mí a casa para celebrar el Año Nuevo lunar como una familia de 4. Encontraron una cabina telefónica pública, llamaron al pueblo, les explicaron todo a mis abuelos y dijeron que volverían a la mañana siguiente. Mis abuelos no se molestaron, simplemente nos dijeron que tuviéramos cuidado en la carretera. A la mañana siguiente, al llegar a la estación de autobuses, notamos un ambiente tenso. El rostro del conductor estaba sombrío. Antes, estos conductores eran muy descuidados, pues habían recorrido la ruta al menos 800 veces y se la sabían de memoria. En aquellos tiempos, las normas eran laxas, y algunos conductores incluso bebían un poco de alcohol al volante. Esta vez, sin embargo, el conductor se irguió, con expresión seria. Mi madre, curiosa, le preguntó al revisor, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? El revisor, también chismoso, bajó la voz y le dijo a mi mamá, oye, es ese tren de anoche. Estuvo bien todo el día, pero luego el último tren volcó y se fue directo a la cuneta. A mi mamá le entró un sudor frío enseguida, e incluso mi papá se incorporó. El revisor siguió vendiendo billetes, pero mis padres seguían alterados. Mi papá se secó el sudor de la frente y dijo con voz temblorosa, ¿el último autobús, no fue el que tomamos ayer? Mi mamá palideció. Ese autobús. Dios mío. Si Anita no hubiera estado enferma, habríamos. Me abrazó fuerte, como si quisiera tranquilizarla. Nuestra Anita es una niña muy afortunada. Le salvó la vida a mamá y papá. Mi papá me abrazó fuerte. Así es. María hablaba de un gafe, pero ayer tenía razón. El que lleva en la barriga es el gafe. Después de regresar al pueblo, mis abuelos me abrazaron aún más, llamándome su amorcito. Entonces, con miedo, dijeron, no lo sabes. Varias personas murieron en ese autobús ayer. El conductor murió al instante. ¡Qué suerte tiene nuestra Anita! Lo salvó a ambos. Debes tratarla bien. Mi mamá se rió y dijo, mamá, tienes razón. ¿Cómo no vamos a tratar bien a nuestra propia hija? Ah, por cierto, el viejo familia López estaba en el coche ayer. ¿Cómo está su familia? ¿El viejo familia López?
Mi abuelo frunció el ceño. Tiene suerte de no estar muerto. Mi abuela no pudo evitar interrumpir, pero está discapacitado. Creo que tiene la pierna rota. Aquí no hay tratamiento. El médico dijo que es necesaria una amputación. Se fue a la capital de la provincia anoche. Es esposa suya. Mi abuela me miró, al ver que yo jugaba felizmente con el pollito de mi hermano, sin siquiera prestarle atención, y susurró, su esposa y su hijo no pudieron salvarse. Oí que es un niño, completamente formado. Dios mío, lloró desconsoladamente, casi se desmaya. Mi padre no pudo evitar regodearse, es lo que se merece. Dijeron que nuestra Anita era una maldición. Oí que Juan renunció a su cargo público para salvar a su hijo, y ahora perdió su trabajo y a su hijo. Todo es en vano. Mi madre le dio una bofetada, deja de reírte. Pero no pudo evitar maldecir, se lo merece. ¿Quién les dijo que maldijeran a nuestra Anita? Yo no sabía nada de esto, y mis padres nunca me lo dijeron. Esta fue la primera vez que demostré mi aparentemente inusual buena fortuna. Mis padres no se lo tomaron en serio en ese momento, pensando que era solo una coincidencia. Una serie de eventos posteriores solo consolidó mi extraordinaria suerte, y mis padres más tarde se convencieron de que yo era realmente el amuleto de la suerte de nuestra familia. 02. Tras este inesperado giro de los acontecimientos, la fortuna de mi familia floreció. Mis padres se asociaron con un amigo en un negocio, coincidiendo con los años de auge de aquellos años, y pronto fundaron su propia empresa. La situación financiera de mi familia también mejoró. Para entonces, ya estaba en la escuela primaria, y todos los días después de la escuela, iba a la compañía de mi papá a jugar. Pero cuando fui ese día, los tíos y tías que solían charlar y reír conmigo tenían expresiones serias. Mis padres salieron apresuradamente de la oficina. Mi mamá se acercó, se arrodilló y me dijo, Anita, ¿puede Sophie llevarte a casa hoy? Mamá y papá tienen algo que hacer. Miré a mi alrededor y dije con pucheros, a donde quiera que vayas, yo quiero ir. En ese momento, no pensé mucho en ello y no podía expresar lo que sentía, pero simplemente quería ir con ellos. Normalmente soy bastante obediente, así que mi mamá se sobresaltó un poco al oírme decir eso, pero aún así intentó convencerme. Mamá y papá tienen que hacer algo importante. Anita, pórtate bien, ¿de acuerdo? Bajé la cabeza y no dije nada, protestando en silencio. Mi papá, que estaba a mi lado, dijo con ansiedad, se nos acaba el tiempo. Si Anita quiere ir, puede venir. Pero Anita, cuando lleguemos, no debes armar un escándalo. Tienes que ser obediente, ¿de acuerdo? Asentí y subí al coche con ellos, felizmente. Más tarde supe que era un momento crucial para el negocio familiar, y que mis padres iban de camino a negociar un acuerdo muy importante. Si lo conseguían, la empresa alcanzaría un nuevo nivel, si no, su cadena de capital podría desmoronarse. Este acuerdo no era una cuestión de vida o muerte, pero era crucial, por eso mis padres estaban tan ansiosos. Caminamos hasta la entrada de un edificio muy alto. Mis padres entraron primero, y yo lo seguí, seguida de Sofía. En cuanto entramos, todos nos quedamos atónitos. Había varias personas en el vestíbulo, y los dos que encabezaban la marcha eran nada menos que Juan y María. ¡Qué calle tan estrecha! La pareja había sobrevivido al accidente de coche, pero también resultaron gravemente heridos. La pierna de Juan fue trasladada a varios hospitales, pero no pudieron salvarla. Tras un día y una noche de sufrimiento, finalmente se la amputaron. Eso no fue lo peor. Lo peor fue que se lesionó al caerse y el médico dijo que tendría dificultades para tener hijos. Esta pareja piensa de la misma manera. María sufrió un sangrado intenso durante su aborto espontáneo y le extirparon el útero, perdiendo así cualquier esperanza de tener un hijo. Es ridículo que estos dos, dispuestos a abandonar a su propia hija para intentar tener un hijo, ahora sean estériles, sin esperanzas para nadie más. Simplemente dedicaron toda su energía al negocio, incluso fundaron una empresa con operaciones similares a las mías. Su historia se extendió por todo el pueblo, dejando a la gente visiblemente entristecida por la emoción. Escuché que una familia del pueblo tuvo un bebé y, tras comprobar que era niña, quiso abortarlo. Pero tras escuchar su historia, no se atrevieron a someterse al procedimiento por temor a sufrir represalias. Al vernos, el rostro de Juan se ensombreció y su mano, que colgaba a su costado, tocó suavemente su pierna rota. Debía de tener una prótesis, apenas se nota desde fuera, aunque todavía está un poco encorvado.
María no pudo evitar mirarme con los ojos casi encendidos de ira, deseando estrangularme. Maldito bastardo, mataste a mi hijo, ¿por qué no te mueres? Estaba a punto de acercarse, pero mi madre la detuvo. Mi madre arqueó una ceja, has hecho tantas cosas malas, y ahora recibes tu merecido, y aún así culpas a mi hija. Parece que aún no has aprendido la lección. Nuevos y viejos rencores la invadieron, y María, furiosa, extendió la mano para destrozar a mi madre. ¡Qué tontería! Es toda tu familia de maleficios. En ese momento, una carcajada estalló repentinamente desde atrás. Están todos aquí. Parece que el señor García y el señor López están muy interesados en mi trato. Por favor, pasen. Mi padre finalmente se dio cuenta de lo que pasaba y frunció el ceño. Señor David, ¿también están aquí para hablar de una sociedad? El señor David sonrió, gracias por su apreciación. Las cosas buenas se comparten. Me giré para mirar al hombre sonriente y fruncí ligeramente el ceño. El hombre frente a mí tenía unos 30 o 40 años, vestía un elegante traje negro y un abrigo bien hecho. Era alto y parecía muy capaz. Pero sus ojos, ocultos tras sus gafas sin montura, ni siquiera insinuaban una sonrisa. Parecía falso y siniestro. Mi reacción inmediata fue que no me gustaba. Pero como mi padre me acababa de decir que fuera obediente, guardé silencio y simplemente tiré del dobladillo de su camisa. El grupo se sentó en la sala de conferencias del señor David. Como era joven y discreto, no me echaron. En cambio, empezaron a hablar delante de mí. Todos conocen mi carácter. Si la sucursal estadounidense no hubiera tenido una necesidad urgente de fondos, no habría ofrecido un precio tan bajo. Sin embargo, el proceso de negociación específico dependerá del señor López y del señor García. Entendí. Mi familia competía con la familia López por el mismo contrato. David había convocado a ambas empresas para subir el precio y les había pedido a mi padre y a Juan que lo hicieran. Juan miró a mi padre con desdén y dijo con voz grave, Señor David, lo bueno cuesta lo que cuesta. Lo entiendo. Estoy dispuesto a añadir un 5%. La expresión de mi padre cambió y añadió de inmediato, añadiré un 8%. Al ver al hombre con una sonrisa pícara, me sentí incómodo por alguna razón. Le pregunté en voz baja a Sofía, que estaba a mi lado, hermana, ¿quién es este tipo? Creo que tiene mala pinta. Sofía se sobresaltó y rápidamente me tapó la boca. Miré a mi alrededor para ver si alguien prestaba atención antes de inclinarme y susurrarme al oído. Este es el señor David, el nuevo niño rico de nuestra ciudad. Acaba de llegar antes de Año Nuevo. Su negocio es mucho más grande que el nuestro y es dueño de una gran empresa en Estados Unidos. No te preocupes, no nos va a engañar. Ha hecho varios tratos con nosotros. Sus productos son de excelente calidad y es una persona muy respetable. No entendí del todo lo que dijo, pero comprendí que estaba elogiando al señor David. Aún así, me desagradaba mucho, hasta el punto de sentir asco. Siempre sentí que había algo inexplicable en sus ojos, como un público viendo a dos payasos, con una especie de burla condescendiente. Allá, mi papá y Juan ya estaban enfrascados en una feroz puja, así que el señor David simplemente les pidió a todos que se tomaran un descanso para conversar. Salimos de la habitación, y mi papá y mi mamá parecían ansiosos. Sus productos son realmente buenos. Incluso con el margen de beneficio actual del 30%, seguimos obteniendo ganancias. Y esta vez, podemos abrir el mercado de capitales provincial, para llegar aún más lejos. Mi mamá dudó. Eso nos va a agotar los ahorros y tendremos que pedir un préstamo. Si algo sale mal, nuestra familia estará arruinada. Me acerqué, le tomé la mano a mi papá y se le estreché. Papá, por favor, no hagas negocios con él. No me cae bien. Mi papá forzó una sonrisa tranquilizadora y dijo, pórtate bien, Anita. Papá te llevará a un buen paseo cuando terminemos. Pero no armes un escándalo. Claramente, pensó que era una niña que perdía los estribos y armaba un berrinche. Estaba a punto de decir más, pero llamó a Sofía para que me llevara a otro lugar a jugar. Sabía que no me creería si continuaba, así que seguí a Sofía afuera, enfurruñada en silencio. Después de un rato de discusión, mis padres finalmente se decidieron, hagamos este trato. Si ganamos, seremos ricos. Los tratos anteriores de David no han salido mal, así que no hay razón para que no lo hagamos. De vuelta en la sala de reuniones,
Juan tenía clara su decisión y seguía pujando contra mi padre. 10%. 15%. Mi padre apretó los dientes, añadiré un 18%. Juan hizo una mueca de desprecio e insistió. 20%. En ese momento, el margen de beneficio de mi familia se había reducido significativamente. Mi padre palideció. Intercambió una mirada con mi madre y dijo con vehemencia. Añadiré un 25%. ¿Qué le parece, señor David? Es un precio que nunca habíamos visto. David apoyó la barbilla en las manos, sonrió y no dijo nada. 30%. Juan habló de reojo, con el rostro inexpresivo mientras miraba a mi papá, con un destello de odio en los ojos. Claramente, ese incidente había inculcado en él y en María un odio hacia mi familia. A la gente como ellos les duele más ver a otros sanos y salvos que verse sufrir a sí mismos. Culpan a los demás de todo lo que sufren, buscando una vía de escape para su ira. Un sudor frío le brotó de la frente a mi papá. Miró a mi mamá y estaba a punto de volver a hablar. Fue entonces cuando hablé. Fruncí el ceño y dije, papá, no te metas con este tipo. Lo odio. A mi papá se le atascaron las palabras en la garganta y se giró para mirarme, estupefacto. Por un instante, la sala de conferencias se desvaneció, y todos los ojos estaban fijos en mí. ¿Qué tonterías dices, Anita? Mi madre, tras recuperarse del susto, se acercó rápidamente, me tapó la boca con la mano y le dijo a David con una sonrisa de disculpa, los niños son ignorantes, no te ofendas. María aprovechó la oportunidad y soltó una carcajada. ¿Qué clase de ocasión tan importante es esta? ¿Cómo se atreve tu criada a hablar con tanta indiferencia? ¿Es que ustedes dos nunca les enseñan a sus hijos? Decía que yo no tenía modales. Juan dijo, sí, señor García, los niños no dicen tonterías. ¿Te oyó decir algo en privado? Eso es un poco. Miró a David y sonrió, es una falta de respeto. Esas dos palabras fueron desgarradoras, y la sonrisa de David se desvaneció. Mi padre explicó rápidamente, no, señor David, ¿cómo podría? Solo soy un niño diciendo tonterías. No digo tonterías. Protesté en voz alta, no me cae bien, papá. No dejes que te engañe. En el mundo de los negocios, la palabra engaño es una ofensa grave. La expresión de David se ensombreció por completo y dijo con frialdad, como su hija ya ha hablado, no tiene sentido obligarla. Señor López, esta vez tiene el contrato. Lo firmaremos enseguida. Señor García, como no compartimos los mismos ideales, tendré que despedirme. Dicho esto, se levantó y estaba a punto de despedir a Juan. Por mucho que mi padre intentara explicarle, se negó a escuchar y simplemente firmó el contrato con Juan. Después de que Juan firmara, lo miró con una mirada burlona y dijo con orgullo, señor García, tienes suerte de tener una hija tan buena. Si no, no tendría esta bendición. Tengo que agradecerle. El rostro de mi padre estaba pálido. Sí, te dije desde el principio que este tipo era un gafe, capaz de solo hacer daño. Pero fuiste tan desagradecido que mantuviste a este espíritu maligno en tu familia. Ahora estás en problemas. María finalmente tuvo la oportunidad de desahogar su ira, y sus palabras se volvieron cada vez más duras. Señor García, aceptaremos con gusto esta orden. Es una pena, puede que no nos volvamos a ver cuando vayamos a la capital provincial. Juan hizo una pausa, con una sonrisa maliciosa. Me temo que tu cadena financiera no aguantará, Carlos. Tuviste suerte de sobrevivir entonces, pero sufrirás en el futuro. María me miró con enojo. Tarde o temprano, este pequeño bastardo los matará a todos. Estoy esperando. Mis padres ya no tenían fuerzas para discutir más y se fueron conmigo de mal humor. En cuanto salimos de casa, mi madre no pudo evitar sermonearme. Anita, ¿qué dijiste antes de irte? ¿No me prometiste portarme bien? Me sentí un poco ofendido, no me estoy portando mal, pero la verdad es que no me cae bien. Mi padre suspiró e intentó suavizar las cosas. Olvídalo, Anita no está necesariamente equivocada. Aquella vez dijo que no se sentía bien, pero nos salvó la vida. Pero pronto se quedó sin palabras. David tenía buena reputación y una familia adinerada, así que este pedido no saldría mal por ningún lado. Durante los siguientes días, el ambiente en casa fue bastante sombrío. Sin este envío, nuestro suministro al mercado no podía seguir el ritmo y nuestra cadena de capital estaba casi rota.
Mis padres salieron a suplicar y rogar a todos antes de finalmente conseguir un préstamo, que apenas nos mantenía a flote. Allí, la familia López era diferente. Cada día estaba lleno de alegría, e incluso les daban un bono a todos los empleados. Al regresar al pueblo, percibimos claramente que cada vez más personas elogiaban a la familia López. Algunos familiares incluso vinieron a nuestra casa a propósito para causar problemas, hablándonos de la empresa. Nos enteramos de que su pedido iba bien, que la mercancía ya había llegado al puerto y estaría lista para su comercialización inmediata en los próximos días. Mis padres han estado exhaustos y demacrados estos últimos días. Aunque creo firmemente en mi propio juicio, no pude evitar sentirme culpable. Cuando volví a la oficina y vi los ojos de mi padre inyectados en sangre, no pude evitar acercarme y susurrarle: «Papá, ¿hice algo mal?». Mi padre no dijo nada. Se arrodilló y me tocó la cabeza con expresión cansada pero cariñosa. «No te preocupes, Anita. No te preocupes por lo de casa. Pero tienes que hacerles caso a mamá y papá de ahora en adelante. No vuelvas a hacer esto». Sofía negó con la cabeza y suspiró: «Sr. García, debería descansar un poco. Tenemos que ir a hablar de negocios pronto. No ha descansado en días intentando conseguir un préstamo». El de Recursos Humanos frunció el ceño: «Pero señor García, no podemos pagar el sueldo del mes que viene. Me temo que si esto vuelve a pasar». «No pasa nada», dijo mi padre agitando la mano con la voz ronca. «Iré al banco a preguntar esta tarde. No se puede dejar que alguien muera por aguantarse la orina». En ese momento, la puerta se abrió de repente y apareció el rostro del gerente de ventas. Parecía ansioso y ni siquiera se molestó en secarse el sudor de la frente. Corría tan rápido que jadeaba. Mi padre se quedó atónito. «¿Qué pasa?». Entonces su expresión cambió. «¿Qué pasa otra vez? ¿Es la familia López o el banco?». El gerente de ventas jadeaba, sus palabras apenas se entendían. Es la familia López». Mi papá se levantó con expresión seria. «¿Qué le pasa a la familia López? ¿Está intentando hacernos una trampa?». «No, no». El gerente de ventas agitó las manos apresuradamente, recuperando el aliento, con los ojos brillantes. «Sr. García, es usted increíble. Ese David es un verdadero estafador. La familia López lo está buscando ahora mismo. Están frenéticos». «¿Mi papá?». Por un momento, nadie reaccionó. Nadie dijo una palabra. El gerente de ventas finalmente se levantó, se secó el sudor de la frente y dijo emocionado: «Así es. El mes pasado, se suponía que ese envío llegaría al puerto, pero David lo retrasó todo. Hoy dijo que estaban revisando el papeleo, y mañana dijo que había problemas con la aduana y que tenía que esperar». Juan siguió esperando, y adivinen qué pasó. La vieja costumbre del gerente de ventas de Tianjin volvió a atacar. Mi papá dijo con ansiedad: «Date prisa y cuéntamelo. Te estás comportando como si estuvieras haciendo una comedia, y necesitas ser el actor secundario». El gerente de ventas se rascó la cabeza con vergüenza. «Oye, resulta que David se escapó hace unos días». Juan no lo sabía al principio, pero cuando fue a buscarlo a su empresa, ya no estaba. No quedaba nada. Más tarde, Juan le pidió a alguien que rastreara su empresa en Estados Unidos. Consultaron con la oficina de Hacienda y descubrieron, vaya, era solo una empresa fantasma, registrada específicamente para estafar. Se escapó de casa después de varios intentos. Es un completo estafador. Oí que ya ha estafado varias veces en el sur y tiene una pésima reputación. Solo nosotros en el norte, tan lejos, no lo sabíamos. Así que caímos en la trampa». La persona se quedó atónita. Escuché que el pedido superaba los 18 millones. «Familia. La familia de López está en bancarrota, ¿cómo van a trabajar?». «¿Qué sentido tiene no trabajar?», le guiñó el ojo el gerente de ventas. «Qué mala suerte. Ahora hasta los monjes y el templo se han escapado. Probablemente estaría en la otra punta del mundo en tan solo unos días. ¿Dónde podemos encontrarlo?». Escuché que ni siquiera puede pagar sus salarios. Los empleados van al almacén a buscar cosas para pagar sus sueldos. Se ha convertido en un gran revuelo. El banco también ha enviado gente a sus casas, diciendo que hipotecarán sus propiedades si no pagan sus préstamos. Otras empresas que aún les deben bienes también vienen a reclamarlos. Parece un gran mercado. Hay tanta gente. Casi me muero de un apretón. Así que este tipo estaba espiando al enemigo. Con razón está tan agotado.
Los adultos se miraron, viendo la sorpresa en sus ojos. Justo ahora todos estaban molestos por no haber recibido el pedido. ¿Cómo pudo haber un giro tan repentino? Si quieres saber mi opinión, nuestra joven es increíble. Supo enseguida que era un estafador. Anita. Mi padre se giró hacia mí con una mirada de incredulidad en su rostro. ¿Cómo supiste que era un estafador? Pensé por un momento. Sus ojos son tan molestos. Los mira como si fueran idiotas. Mi papá. Pero después de un momento, se animó y saludó con la mano alegremente. Vamos, hoy es un buen día. Démosles a todos un día libre. Vamos a ver qué pasa. Condujimos hasta la oficina de familia López y nos dimos cuenta de que el gerente de ventas tenía razón. Varios grupos de personas bloqueaban la entrada. Había empleados del banco con ropa de trabajo, gente gritándole a Juan que devolviera el dinero, y empleados entrando y saliendo con cosas. El rostro de Juan estaba pálido y explicó con cansancio: a todos, a nosotros también nos estafaron. Denme tiempo para recuperar el dinero. Seguro que les devuelvo el dinero cuando lo tenga. Mentira. Un hombre calvo con la cara llena de carne espetó: no fuimos nosotros quienes los obligamos a dejarse estafar. Cosas tan buenas tienen un 30% de descuento sobre el precio de mercado. Hasta un tonto se daría cuenta de que algo anda mal. Oí que el señor García también fue. ¿Por qué no compró? Con lo inteligente que eres, creo que ya terminaste con el negocio. Mejor retira el dinero ahora. Todos estamos esperando volver a casa para Año Nuevo. Sí, sí. ¿Cómo puede ser el único estafado de todos los demás? Oí que el señor García casi cae en la trampa también. Fue su hija quien le dijo que era un estafador, así que no compró. La gente hablaba, y mi papá se sonrojó. Extendió la mano y me tocó la cabeza. Qué bueno que estás aquí, si no, papá estaría acabado. María gritó: no fue nuestra voluntad, si quieres dinero, pídeselo a David. Había perdido mucho peso en los últimos días, y sus pómulos, ya de por sí altos, eran aún más prominentes, haciéndola parecer piel y huesos. El hombre calvo se burló: si no es David quien nos debe dinero, ¿por qué deberíamos ir a por él? Vamos a por ti. ¿Me lo vas a devolver o no? No. De acuerdo. El hombre calvo se arremangó y estaba a punto de dar un paso al frente. María, sobresaltada, se escondió rápidamente detrás de Juan. Juan era torpe, y antes de que pudiera reaccionar, el hombre calvo lo empujó al suelo. Le dio varias patadas, y luego varias personas corrieron a empujarlo. Su pierna protésica se cayó en el caos, y no pudo levantarse de una pierna. Yacía en el suelo, cubierto de polvo, con aspecto miserable. Lo oí gritar estridentemente, golpeando el suelo con los puños, sangrando sin parar. ¡Ay!, dijo mi padre, finalmente ablandándose e incapaz de soportar la idea. 18 millones. Supongo que su familia pidió prestado mucho dinero. La vida va a ser dura para ellos de ahora en adelante. Si no fuera por Anita, estaría tirado ahí ahora mismo. Así es, me elogió efusivamente el gerente de ventas. Anita tiene mucha suerte. Señor García, ¿escuché que Anita le salvó la vida en aquel entonces? Mi papá se quedó atónito. Así es. Era pequeña en ese momento, y su madre y yo la subimos al auto. Pero dijo que se sentía incómoda e insistió en salir. Pensábamos que no podía quedarse quieta, pero el auto volcó esa noche y varias personas murieron. Juan perdió una pierna esa noche. Incluso después de todo este tiempo, todavía sentía una punzada de miedo al hablar de ello. Tiene razón, Anita es nuestra estrella de la suerte. Cuando llegué a casa esa noche, me trataron con una hospitalidad extraordinaria. Mi papá les contó el incidente vívidamente a mi madre y a mi hermano. Mi madre se sorprendió al principio, pero luego me abrazó y me besó sin parar. Mamá, buena niña, salvaste a nuestra familia otra vez. Dios mío, son 18 millones. Si hubiéramos caído en la trampa, ahora estaríamos viviendo debajo de un puente. Cierto. ¿No viste cómo estaba Juan?, suspiró mi papá. Es tan trágico. Mi mamá también estaba profundamente conmovida. Mi hermano dijo de repente con frialdad: esa familia parece un gafe. Se meterán en problemas tarde o temprano. Todavía recordaba cómo María me regañaba y seguía guardándome rencor. Después de ese incidente, mis padres empezaron a tomarme en serio y siempre me llevaban con ellos para hablar de negocios. Solía guardar silencio,
pero siempre que había un problema, detenía a mi padre. Pronto, el negocio familiar floreció, incluso expandiéndose a la capital provincial. Alguien había filtrado la historia y se corrió la voz por todo el pueblo. Mucha gente se burlaba en secreto de la familia López, e incluso algunos fueron a su puerta para burlarse de ella. Tuviste una hija bendecida, pero no la quisiste y la entregaste cruelmente. Ahora no puedes tener un hijo varón, y tu suerte también se acabó. ¿No crees que algunos se sorprenden? Naciste pobre, diste a luz a un hijo para traerle buena suerte a la familia de otra persona, y ahora recibes tu merecido. Dos mujeres mayores reían y bromeaban mientras partían pipas de girasol en la puerta. María no aguantó más. Salió corriendo con el pelo despeinado, gritando histéricamente, ¿qué dices, vieja zorra? No tienes que decir tonterías sobre nuestros asuntos familiares. ¿Por qué estás tan preocupada?, dijo la mujer mayor con una risa tranquila. No dije nada y estás tan enojada. María me vio pasar y estuvo a punto de maldecir de nuevo, pero se detuvo de repente. No me maldijo como antes. En cambio, me miró con una expresión complicada. Me asusté un poco y corrí rápidamente. 03. Pensábamos que la familia López se calmaría después de estos dos incidentes, pero inesperadamente, la noche antes de que empezaran las clases, mi familia estaba sentada en el sofá viendo la televisión. Mientras cambiábamos de canal, de repente vimos a María. Era nuestro canal local, uno bastante cursi, y nadie en mi familia quería verlo. Mi madre se incorporó de repente, ¿qué acaba de pasar? Claramente todos lo habían visto, se miraron e inmediatamente volvieron a encender la televisión. María, en la televisión, lloraba a gritos, pero era solo palabrería y nada de acción, ni una sola lágrima. Mi hija. Gritó. He perdido a mi hija durante 12 años. Es mi propia hija. La secuestraron y no me la devuelven. ¿Por qué tengo una vida tan miserable? Juan también guardó silencio, con expresión triste. El presentador, algo reticente, presentó la historia a la cámara. María dijo que su hija fue secuestrada cuando tenía 3 años. La encontró hace poco, pero los secuestradores se negaron a devolvérsela. Incluso le dijeron que la habían abandonado y que ya no la querían. ¿Qué tragedia ha separado a madre e hija durante tantos años? Escuchemos lo que María tiene que decir. María tomó el micrófono con entusiasmo. Cuando mi hija tenía 3 años, la llevé a un parque de diversiones, pero mientras compraba unos caramelos, se había ido. La he estado buscando todos estos años, pero no la encuentro. Mi hija es de mi misma sangre. No puedo comer ni dormir, y siempre estoy pensando en mi hija. Cantaba y escribía de forma hermosa, con la voz llena de lágrimas, conmoviendo profundamente al presentador. Solo mis padres estaban furiosos. Incluso mi madre, que era tan educada, no pudo evitar gritar, ¡qué descarada! ¿Cómo se atreve a decir eso? Para no arruinarme el ánimo, mis padres contuvieron su ira y le dijeron a mi hermano que me llevara de vuelta a mi habitación y que dejara de mirar esa cosa. Inesperadamente, al día siguiente, durante la clase, la profesora me retó. Una multitud se reunió en la oficina, incluyendo reporteros de la cadena de televisión local. En cuanto me vio, María rompió a llorar, hija mía, soy tu verdadera madre. Me quedé atónita, y luego me alejé disgustada, tengo una madre. Aléjate de mí. Mira. Los ojos de María brillaron de asco, y gritó, es esa familia de traficantes de personas la que la hizo así, no podemos reconocernos como madre e hija. Estaba furiosa, ¿a quién regañas? Fuiste tú quien me abandonó por ser niña, y mi madre me recuperó. Mentirosa. Todos miraron a María, y ella se atragantó. Juan, que estaba de pie junto a ella, habló. Me miró con una afectación repugnante y susurró, hija, ¿esto es lo que te dijeron? Somos tus padres biológicos. ¿Qué padre en el mundo no quiere a su hijo? No te dejes engañar. Sí, incluso el anfitrión discrepó. Hija, eres demasiado ignorante. No hay padres perfectos en el mundo. ¿Acaso escuchas a los traficantes? Estás tomando al ladrón por padre. Estaba furioso e intenté discutir, pero nadie me escuchó. María ahogó mi voz, gritando sin parar. La puerta de la oficina estaba abierta y muchos compañeros de clase observaban afuera. Vi su vulgaridad y me sonrojé. Me sentí tan avergonzado. Intenté persuadirla durante mucho tiempo ese día, pero nadie me creyó. Lloré y salí, y la pequeña Sofía,
que vino a recogerme, estaba aterrorizada y me llevó de vuelta corriendo. Mis padres también temblaban de ira cuando se enteraron de lo sucedido. Nunca imaginaron que estas dos personas pudieran ser tan crueles como para atacar a una niña como yo. Familia López de alguna manera logró que la entrevista de hoy saliera en las noticias, extendiéndose como la pólvora por nuestro pequeño pueblo. Incluso se publicó en línea, y alguien con un ojo caprichoso subió el video a cierta plataforma de redes sociales, donde rápidamente ganó popularidad y se convirtió en tendencia. El video fue editado inteligentemente, creando un marcado contraste entre el de María Lloros y mi propia indiferencia. Los retrataron como padres lamentables que habían perdido a su hijo. Fue realmente patético. Los internautas estaban furiosos y los criticaron. Los traficantes merecen una muerte horrible. Sugiero la pena de muerte. Esta madre está llorando como loca. Si mi hijo hubiera estado secuestrado durante tanto tiempo, me rompería el corazón. La niña es tan ingenua, tan indiferente hacia su propia madre. Tener una hija como ella es peor que comer un trozo de cerdo a la barbacoa. Le han lavado el cerebro. Si los traficantes querían quedársela, sin duda culparían a los padres biológicos. Discutimos en los comentarios de abajo, pero nadie nos creyó. Los comentarios apenas se registraron. Alguien filtró el número de mi casa y mis padres recibieron una lluvia de llamadas acosadoras y mensajes de texto con insultos. El teléfono de la oficina de la empresa también recibió una lluvia de llamadas, y muchos jefes desprevenidos incluso rescindieron el contrato con mi padre. Este incidente casi nos arruina la vida. Al principio, pensamos que la tensión se calmaría, pero la familia López parecía decidida a mantenernos alborotados, y la tensión solo aumentó. Llegaron triunfantes, queriendo llevarme. Esta es mi hija. Tienen la desvergüenza de robarme a mi hija, rió María triunfante. Si no me entregan a la niña, arruinaré su reputación. Mi padre palideció y no pudo evitar maldecir, mentira. Ustedes eran los que no querían a Anita porque era niña. ¡Qué descarado eres! Juan rió entre dientes y encendió un cigarrillo. Señor García, no importa lo que diga ahora, pero Anita es definitivamente nuestra hija. Le debíamos algo a nuestra hija en el pasado, pero está bien. Podemos compensarla después. Le estás quitando la hija a otro, no. Largo de aquí, dijo mi papá, a punto de atacar, pero mi mamá lo detuvo. Señaló la nariz de Juan y gritó, no creas que no sé lo que tramas. Si quieres llevarte a Anita, primero tendrás que pasar por encima de mi cadáver. Vale, tienes agallas. Juan le hizo un gesto con el pulgar y escupió al suelo. Te veré morir. Si cada uno te escupe, te ahogará. No pasaba gran cosa en este pequeño pueblo, pero el calor del incidente persistía. Una multitud comenzó a formarse afuera de la empresa de mi padre. Algunos enviaron coronas de flores, otros bloquearon la puerta y la gente maldecía a todo aquel que se cruzaba en su camino. Contactamos al equipo de producción para aclarar la situación, pero se negaron a rendirse y siguieron practicando tai chi con nosotros. Encontramos a alguien con información privilegiada para que grabara un video explicando la situación, pero lo criticaron por mentiroso y nos dijeron que moriría. El programa fue tan popular al principio que todos creyeron la historia de María. Justo cuando estábamos a punto de desesperarnos, apareció un video en línea. Era un registro de conversación entre María y Juan, aparentemente grabado por la cámara de vigilancia de su casa. En el video, María y Juan estaban sentados en el sofá, charlando. María dijo con impaciencia mientras se apretaba las uñas de los pies, esa pequeña bastarda es muy capaz. ¿Sabes qué? Hice que alguien lo calculara, y dice que tiene muchísima suerte. Es una bendición para la familia, una bendición para su marido cuando no está, y una bendición para sí misma si no tiene a nadie más. Es un horóscopo excepcional y perfecto. Qué mala suerte que mi hijo no haya tenido este horóscopo. Todo es por culpa de este pequeño bastardo que tomó el lugar de mi hijo. Rechinó los dientes con rabia. Si no fuéramos incapaces de tener más hijos, ¿cómo habría tenido su turno? Juan frunció el ceño. Anda ya, ¿qué sentido tiene hablar de esto ahora? Pensemos en cómo recuperarla. Es una auténtica perra. ¿Por qué la abandonaste? Podría haberse quedado con su casa para recoger los regalos de compromiso. Eso es aún mejor. María lo fulminó con la mirada. No necesitamos criarla. Podemos simplemente recogerla y que nos sirva el resto de su vida. Esta pequeña bastarda ni siquiera reconoce a sus propios padres. Ni siquiera piensa en cómo vino de nosotros. ¡Qué malagradecida! Bueno,
dijo Juan apagando el cigarrillo. Invitaré a cenar a ese anfitrión más tarde. Es un avaricioso y quiere que le paguemos más. Espera. Lo denunciaré cuando termine mi programa. La calidad de la imagen era nítida y las expresiones faciales, vívidas. De repente, esta historia de giros inesperados se volvió popular, incluso se convirtió en tendencia. Almohadilla estafa secuestro. Almohadilla María Juan. Almohadilla pareja estafadora Pinbay. Los internautas engañados estaban furiosos y se pusieron a escribir. Rayos, esta pareja es tan descarada, son unos verdaderos mentirosos, la abandonaron por ser niña y ahora están recogiendo melocotones. ¡Qué sorpresa! Un momento, ¿esto no constituye abandono? Recuerdo que los padres adoptivos de la niña dijeron que la abandonaron en invierno cuando solo tenía 3 años. Eso no es asesinato. Me da un poco de vergüenza. Al principio vi el video de aclaración, pero pensé que era una estafa e incluso los insulté. Me disculpé enseguida. Yo también, disculpa más una. Los internautas investigaron los detalles y resultó que el video se había filtrado de un taller de reparación de electrodomésticos. La cámara de vigilancia de Juan se había estropeado en ese entonces, y el dueño del taller estaba revisando algunos videos mientras la arreglaba, y de repente se encontró con este clip. Había visto la desesperada búsqueda de María por su familia y sintió compasión por ella. Ahora, al ver la verdadera naturaleza de ambos, estaba furioso y simplemente publicó el video. Aunque no fue una acción moralmente correcta, los internautas aplaudieron. La reputación de María y Juan quedó completamente arruinada. Muchos internautas locales, engañados por sus acciones, fueron a sus casas y bloquearon las puertas, incluso tirándoles pintura y heces. Vi muchos videos grabados por usuarios en TikTok donde María salió corriendo a confrontar a los internautas, solo para ser salpicada con heces. Gritó mientras la suciedad le corría por el cuerpo y luego se cayó rápidamente. Los dueños de negocios locales se unieron para boicotear a Familia López. Juan, quien acababa de recaudar dinero con donaciones de internautas entusiastas y planeaba regresar, fue demandado y obligado a devolver el dinero. Juan se negó a obedecer y simplemente tomó el dinero e intentó escabullirse, sin siquiera llevarse a María. Quizás por las prisas y la culpa, se saltó un semáforo en rojo al cruzar la calle y fue atropellado por un auto. Perdió la otra pierna y tuvo que guardar cama. María, quien se suponía que debía cuidarlo, se puso furiosa al verlo huir con el dinero. Simplemente lo dejó morir en la cama. Pensé que ya era bastante trágico, pero luego los internautas los denunciaron a la policía por abandono infantil. Normalmente, dada la falta de vigilancia y pruebas, las condenas serían difíciles. Pero el incidente se intensificó drásticamente, los internautas se emocionaron y los 2 hombres confesaron sus crímenes. La policía revisó los antecedentes policiales y descubrió que la pareja nunca había denunciado al niño ni lo había buscado tras perderlo. Fue puro abandono. Mucha gente del pueblo pudo confirmarlo con testigos y pruebas. Ninguno de los 2 pudo evitar el castigo, y ambos fueron condenados a 3 años. La siguiente vez que vi a la pareja fue durante el juicio. Mis padres me llevaron con ellos. Los ojos de María se iluminaron al verme. Anita, soy tu madre, tu verdadera madre. ¿Puedes soportar verme condenada? Anita, di algo. Al ver mi silencio, su expresión se contrajo. ¿Estás muda? Habla ya. Dime que te secuestraron. Habla. Dije con frialdad, me abandonaste y aún no te has arrepentido. Mereces pasar el resto de tu vida en prisión. María, furiosa, soltó, ¿de qué hablas, pequeño bastardo? Si hubieras sabido que me traerías tan mala suerte, te habría ahogado en el inodoro nada más nacer. Yo. Silencio. El juez frunció el ceño y María cayó a regañadientes. Juan, de pie a mi lado, también bajó la cabeza. Hacía tiempo que había perdido el buen humor que tenía cuando cerró el trato. Su rostro estaba pálido y sombrío. Me miró con ganas de hablar, pero al final no dijo nada. Quizás sabiendo que era inútil. 04. Cuando llegamos a casa, mis padres parecían preocupados por mi estado de ánimo y no paraban de intentar animarme. Anita, puedo llevarte al parque de diversiones, dijo mi mamá, pero se dio cuenta de que algo andaba mal y cambió de opinión rápidamente. Vamos al acuario. Después, comemos algo rico, ¿de acuerdo? Sonreí, claro. Al cabo de un rato, mi mamá me observó con atención y preguntó con cautela, Anita, ¿crees que mamá está bien?
Quizás era porque habían pasado tantas cosas últimamente. Había tanta información en internet y tanta gente cotilleaba sobre mí, que mi mamá estaba un poco preocupada. Continuó, ¿odias a mamá? ¿Crees que soy mala por enviar a tus padres biológicos a la cárcel? Negué con la cabeza. No, tú eres mi mamá biológica. Mi mamá se sobresaltó, y entonces una expresión compleja se dibujó en su rostro. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, y la preocupación se desvaneció poco a poco. Pequeño bribón, sonrió, dándome un golpecito en la frente. Solo sabes decir cosas bonitas. Me reí entre dientes. Decía la verdad. Desde el momento en que me envolvió con su abrigo de algodón cuando tenía 3 años, se convirtió en mi madre. Desde ese momento, se rompieron todos los viejos lazos de sangre y nació un nuevo vínculo entre nosotras. Si das a luz a un hijo pero no lo crías, puedes devolverlo aunque te cortes un dedo. Si das a luz a un hijo y lo crías, puedes devolverlo aunque te cortes la cabeza. Si lo crías pero no lo das a luz, no podrás devolverlo en toda tu vida. En esa calle fría, ella, de 20 y tantos años, se bajó apresuradamente de su bicicleta y se quitó el abrigo para dármelo. Desde ese momento, tuve una madre.